Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra sexta clase del Diplomado de Atención al Adulto en Estado Crítico. En esta ocasión nos toca charlar acerca de las actualidades del choque séptico, bueno, del choque séptico en general, pero vamos a tomar esta presentación. Eh, Hay algunos puntos que posiblemente este año se modifiquen, ¿no? Pero todavía no tenemos la información correspondiente. Sin embargo, pues es lo más seguro, ¿no? Que haya alguna que otra variación a partir de junio, muy probablemente, de este año. Sin embargo, pues bueno, tratamos de traerles la información lo más actualizado posible. Y para ello, pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de las definiciones, ¿listo? Tanto de sepsis como de choque séptico. Vamos a hablar de la epidemiología, de la fisiopatología y de la etiología, además de cómo sobrevivir a la sepsis. Esta presentación pues está muy basada en esta guía, ¿no? de atención clínica que es la de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, ya saben que estamos para poder ayudarles en este proceso. Por lo pronto, pues bueno, vamos a continuar y quiero que ustedes eh, vean esta definición, ¿no? La lean, le pongan mucha atención y la vamos a leer juntos a continuación. La sepsis es una disfunción multiorgánica secundaria a una desregulación de la respuesta inflamatoria frente a una infección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la infección es tan severa que está generando que los órganos o los sistemas orgánicos no estén funcionando de la manera correspondiente o de la manera normal. ¿Listo? Eso es, digamos, de importancia. Ahora, entendiendo esta definición, posterior hablaremos del choque séptico, no ahorita, no, sino más adelante en la presentación, pero hablaremos de esa definición específica del choque séptico. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos habla de la epidemiología, donde, según la información que tenemos de estos documentos, pues se estiman que 737 casos por cada 100,000 habitantes por cada, perdón, por cada 100,000 habitantes, listo, 737 casos por cada 100,000 habitantes de sepsis, todo el espectro que abarca la sepsis, ¿bien? Es un número, pues creo yo, bastante importante, ¿no? Aunque pudiéramos decir que es un número bajito a comparación de algunas otras circunstancias, sin embargo, pues es un número bastante elevado. ¿Listo? Hay un aumento de la incidencia en los últimos tiempos de manera muy específica, ¿bien? Porque pues tenemos afortunadamente mayor acceso para el diagnóstico de la entidad patológica, tenemos un aumento en la expectativa de vida, y eso también es muy importante, y tenemos también un aumento de personas inmunosuprimidas, tanto de las personas que están sometidas a tratamientos directos de inmunosupresión, las personas que son trasplantados o los que tienen alguna enfermedad autoinmunológica, ¿listo? Además de las personas que tienen, por ejemplo, la condición de VIH, ¿no? Y este tipo de enfermedades que puede condicionar alteraciones del sistema inmunológico, ¿bien? Pero lo más preocupante no es que hay más diagnóstico, no es que hay más expectativa de vida, no es que haya más personas inmunosuprimidas, sino que lo más preocupante es el aumento de la resistencia bacteriana. Por lo tanto, los antibióticos han perdido su espectro, digamos, de atención, de, em, de bactericida, ¿no? Y muchos que eran bactericidas hace unos 20 años, en la actualidad son bacteriostáticos. Son antibióticos que ya no pueden eliminar tal a estas bacterias que hace 20 años sí lo hacían. Y eso es preocupante, porque pues obviamente en lo que se tarda en desarrollar un nuevo antibiótico que pueda
tener mucha más potencia, pues va a ser ligeramente tardado. Y luego, posterior a eso, que las bacterias van a seguir haciendo multiresistencia. Por eso es que tampoco es que se apoye mucho este proceso, ¿no? De crear nuevos antibióticos, porque pues en realidad no tiene caso si las bacterias van a seguir haciendo resistencia, ¿vale? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este punto para evitar la sepsis, ¿no? La infección, la contaminación. Listo. Bueno, en esta diapositiva que ustedes están observando ahora, pues nos dice que actualmente las infecciones son en mayor cantidad, perdón, por gram positivos, lo cual también nos puede dejar un poco tranquilos, ¿no? En términos generales, puesto que si ustedes recuerdan la anatomía estructura de una bacteria gram positiva y una gram negativa, recordarán que lo que se diferencia es esta capa o pared bilipídica que tienen estas bacterias, ¿no? Sobre todo las gram negativas, es decir, tienen una capa muy gruesa, ¿no? Una pared celular muy gruesa que dificulta de alguna manera que los antibióticos puedan interactuar directamente con el núcleo de la bacteria. En cambio, las gram positivas, pues son con una pared mucho más delgada y que usualmente tienden a ser eliminadas mucho más rápido, ¿no? En este caso, el 50% de los casos de los pacientes con infecciones por gram positivos, pues no necesitan un aislamiento. Es decir, no hay necesidad de aislarlos por gotas, por aire o por contacto. No es necesario, solamente nuestras medidas de precaución universal, pero es importante tenerlo en cuenta. Tenemos dentro de eh, este proceso fisiopatológico que entender que la sepsis, que es una desregulación de la respuesta inflamatoria, va a tener esta desregulación entre los factores proinflamatorios y los factores antiinflamatorios. Ante cualquier situación, si nosotros nos golpeamos, ¿no? Es decir, nos caímos y nos dimos un golpe, bien, hay un equilibrio entre la parte inflamatoria y la antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces, todo esto se regula. Lo mismo pasa cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando tenemos una enfermedad aguda, bien, cuando tenemos un sangrado, cuando tenemos, nos contagiamos de COVID, o sea, siempre hay un equilibrio o se busca un equilibrio entre los factores proinflamatorios y los antiinflamatorios. El problema en esta situación es que esta desregulación va a causar la falla multiorgánica secundaria al proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque va a haber muchos factores proinflamatorios liberados y muy pocos factores antiinflamatorios van a actuar de la manera correspondiente, generando antiinflamación, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Va a haber muchos factores proinflamatorios, muchos factores que aumenten los procesos inflamatorios y que con ellos vienen la activación del factor de complemento, la activación de la casca de la coagulación, etcétera, ¿no? Y que nos van a complicar mucho más la situación clínica del paciente. En cambio, los factores antiinflamatorios van a volver a dejar al tejido en condiciones lo más cercano a lo normal, ¿no? Los vasos sanguíneos los van a dejar lisos, digámoslo así, ¿no? Sin que tengan tortuosidades, sin que haya placas que se estén adhiriendo a las arterias, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo controla los factores antiinflamatorios de nuevo, en una sepsis, en un proceso que hay una desregulación, porque se está generando procesos de apoptosis, necrosis y piroptosis, listo, que son tres procesos distintos de la muerte celular. La necrosis genera inflamación porque es una muerte celular no programada. La apoptosis es una muerte celular programada y casi no genera proceso inflamatorio. Pero la piroptosis es una muerte celular programada, pero que genera una cadena, una cascada enorme de proceso inflamatorio. Entonces, el paciente en diversas partes del cuerpo comenzará a desarrollar estos tres tipos de muerte celular, depende el órgano que se vea afectado, ¿no? Principalmente. Y ese es el gran problema, porque
va a haber una sobreproducción de endotoxinas liberadas por estas células, listo, que van a empezar a morir, ¿bien? Y además por las bacterias, ¿no? Que van a empezar a reproducirse o los virus en dado caso. Y esto va a llevar a que haya más respuesta proinflamatoria, que haya un exceso de citocinas activadas, que son estas sustancias que generan inflamación, que se active el sistema del complemento, ¿listo? De manera sobrada, se sobreactive, ¿bien? Y que esto venga acompañado de susceptibilidades genéticas, por ejemplo, de alguna entidad crónico-degenerativa o de alguna entidad autoinmunológica, ¿bien? Que complicaría mucho más el estado clínico de esta persona. Todo esto me va a llevar básicamente a un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Y este SIRS o síndrome de respuesta inflamatorio sistémico me va a dar un daño orgánico, ¿ok? Y ese daño orgánico se va a ver reflejado en tres procesos. Primero, una isquemia, porque obviamente pues el cuerpo, el paciente en general, va a empezar a producir estas sustancias proinflamatorias van a empezar a producir una vasodilatación. Si se genera esta vasodilatación, va a haber una hipotensión y la hipotensión va a venir acompañada de una hipoperfusión, lo que va a generar isquemia, ¿listo? Esa isquemia, si nosotros no la resolvemos en tiempo y forma, se puede convertir en una citotoxicidad para las células y que éstas terminen activando su muerte, ¿no? Su destrucción, que es la apoptosis. Entonces, de manera muy específica, ¿verdad? El daño orgánico que se divide en estos tres puntos pasa de la siguiente forma. La isquemia se da por microangiopatías, bien, por disfunción endotelial, esta parte de la hipotensión generalizada por la vasodilatación secundaria al proceso inflamatorio y la alteración que deforma los eritrocitos. Los eritrocitos también van a empezar a ser liberados en exceso por una señalización genética, pero pues obviamente estos no serán de características maduras, lo que va a impedir que tengan la suficiente capacidad para transportar la hemoglobina con oxígeno. Bien, y eso va a traer como consecuencia una hipoperfusión microvascular, ¿ok? Lo que va a generar, como habíamos platicado, la citotoxicidad, la toxicidad de las células, generando específicamente afección mitocondrial. Recuerda que la mitocondria, en general, en la mayoría de las células, es uno de los organulos o el organulo más importante de estas células, ¿bien? Junto con el núcleo, ¿no? Que tiene ahí algunas funciones en específico. Pero la mitocondria es la que nosotros necesitamos para que se realice metabolismo celular. Y el metabolismo celular se realiza con calcio, con oxígeno, con glucosa, ¿no? O sea, con diversas sustancias que son requeridas dentro de la célula para que cumplan sus funciones específicas. Entonces, si la mitocondria se daña la célula y se activa su muerte. Bien, que es el siguiente paso, que es la apoptosis, donde además, en el proceso específico de la sepsis, quiero que sepas que la apoptosis se encuentra también en las células de los linfocitos. Bien, va a estar muy aumentada en las células de los linfocitos y estos van a empezar a producir su propia muerte. ¿Listo? Lo cual va a ser la condición más difícil de poder manejar este proceso. Y van a estar disminuidas, aunque también presentes, la apoptosis, ¿vale? En las células polimorfonucleares y en los macrófagos. Las polimorfonucleares son también conocidas como granulocitos, ¿listo? Y los macrófagos, pues sabemos que son activados por los linfocitos para que puedan fagocitar a los agentes patógenos o a los agentes externos que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, esto puede llegar a tener estas complicaciones y generar, después de la hipoperfusión microvascular, una hipoxia por trombosis, una vasodilatación y una disfunción mitocondrial que nos va a llevar a muerte celular, ¿ok? Y que esta muerte celular puede traer más proceso inflamatorio y por lo tanto generar más complicaciones en el paciente. Ahora, hablando de manera muy específica en cuanto a lo que se refiere de daño a órgano, hablamos de daño orgánico en general, ¿no? Lo que va a pasar en general. Pero a órgano, pues tenemos que ver que en la circulación va a haber una sobreproducción del óxido nítrico por esta parte del proceso inflamatorio que lo va a favorecer de alguna manera, ¿listo? Y esto generará que tengamos una vasodilatación severa.
y es una de las características específicas de cuando la sepsis evoluciona a choque séptico. Es un choque de origen distributivo, como lo vimos la clase anterior, ¿listo? Y esa distribución, ¿no? de la situación clínica del paciente se basa en una hipotensión con una hipoperfusión severa, ¿listo? Que condiciona que el paciente no pueda perfundirse adecuadamente. Por lo tanto, esta sobreproducción del óxido nítrico agravará la situación y no solamente en las arterias, sino también en las venas, generando, de cierta manera, una compresión intrínseca por extravasación. Esto lo habíamos platicado un poco en la clase del choque séptico, perdón, del choque cardiogénico, si ustedes lo recuerdan. Hablamos, ¿se acuerdan de que aumentaba la inflamación y también aumentaba el edema pericapilar, ¿no? Ese edema donde primero había vasoconstricción en ambos lados, luego vasodilatación en un lugar y vasoconstricción en el otro, y luego ya era vasodilatación generalizada en los capilares. Bueno, esta misma situación ocurre con la sepsis, genera una extravasación excesiva en la región pericapilar, generando que también estos capilares se vean afectados para el intercambio de gases y por lo tanto, pues disminuyendo la perfusión tisular. Además de que todo esto en conjunto generará la disfunción endotelial porque estos vasos sanguíneos no van a responder a las catecolaminas o al volumen en muchas de las ocasiones y tendremos que estar trabajando con todo, ¿no? Catecolaminas, volumen, antibióticos y demás que ahorita veremos más adelante. ¿Ok? Como segundo punto importante en cuanto a daño a órgano, tenemos la región gastrointestinal. Estos pacientes usualmente van a estar graves, ¿no? El paciente con sepsis grave o el paciente ya con choque séptico, pues va a estar muy probablemente sedado e intubado, ¿no? Entonces, este paciente pues no va a poder alimentarse por sí solo y esto nos puede llevar a que al paciente lo dejemos en ayuno más de 48 horas, lo cual no es recomendable. Eh, Hay consideraciones a tomar, ¿no? O sea, no es que a todos los pacientes les tengamos que iniciar de manera obligatoria la alimentación enteral, pero sí es importante tomar en cuenta, pues, la función gastrointestinal de tu paciente. Tu paciente tiene muy poca motilidad gastrointestinal, este, etcétera, pues a lo mejor no vamos a iniciar con una alimentación enteral tan fuerte, digámoslo así, ¿no? Si no vamos a iniciar, vamos a tratar de hacer suplementos intravenosos o incluso considerar la NPT, ¿listo? Pero esto nos puede traer consideraciones a las 48 horas aproximadamente, porque el paciente que se encuentra en ayuno va a generar una vasodilatación, además de la que ya existe, a nivel específicamente del tracto digestivo. Esa vasodilatación generará un aumento de la permeabilidad de la barrera que existe entre los vasos sanguíneos propiamente y el interior del intestino, generando que se puedan intercambiar los líquidos, ¿no? Es decir, que quepa más líquido dentro de los vasos sanguíneos y se absorban, ¿no? Directamente del tracto gastrointestinal, lo que puede generar que en ese proceso haya una translocación bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que bacterias migren hacia la sangre directamente del tracto digestivo, aumentando y complicando la situación clínica del paciente, porque estas bacterias están hechas para vivir en esa zona, ¿no? O sea, que en esa zona a nosotros no nos ocurra nada con estas bacterias, pero si este enterococo viaja a la vía respiratoria o viaja a la vía urinaria o se aloja en alguna otra parte del cuerpo que no sea el intestino o el colon, entonces nos va a traer muchas complicaciones y muchos problemas porque va a generar procesos infecciosos. Eso va a aumentar la complicación del paciente. Entonces ya vimos dos órganos, básicamente los vasos sanguíneos en general y el tracto digestivo. A nivel pulmonar, esa vasodilatación que existe de manera generalizada va a generar un atrapamiento de los polimorfonucleares dentro de los alveolos. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque este atrapamiento de los nucleares se va a dar por esta vasodilatación severa del capilar, listo, que va a encharcar al tercer espacio, al espacio intersticial y después al alveolo. Pero eso va a generar que aumente la permeabilidad tanto del capilar como del alveolo y que se fuguen los macrófagos y los neutrófilos principalmente hacia adentro del alveolo, generando un edema pulmonar, que el paciente comience con dificultad respiratoria y que nosotros tengamos más complicaciones en cuanto a este paciente, ¿no?
que además esto se puede complicar porque si el líquido que se está fugando contiene bacterias, contiene algunas otras sustancias, comenzará a producirse una neumonía, ¿no? Además de todo el proceso infeccioso generalizado que ya tiene el paciente. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Es importante estar vigilando mucho esta parte de pulmonar. Y menciono esta parte de lo de la dilatación y demás porque, bien, por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo ahorita es del libro de Frank Netter, de cardiología, ¿no? Específicamente, y son las causas y patogénesis del edema pulmonar. Y si bien habla del edema pulmonar en general, o sea, cardiogénico y no cardiogénico, sí quiero que le pongamos mucha atención. Aquí, en esta zona donde están los pulmones y donde están los vasos sanguíneos, nos dice que meramente puede haber un edema pulmonar por una reacción alérgica incluso, o un estado de choque, ¿no? Ya sea alergénico en este caso, o anafiláctico, como nosotros lo conocemos, que es parte de los choques distributivos. Si ustedes recuerdan, al igual que la lesión cerebral o de la médula espinal que genera un choque neurogénico, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos a las infecciones pulmonares severas que van a verse reflejadas como una sepsis pulmonar o un choque séptico de origen pulmonar, que también lo conocemos como una neumonía, ¿bien? Y entonces todos estos van a generar choque distributivo, vasodilatación, ¿bien? Que va a producir en algún proceso, en algún momento, disnea y también un incremento de la permeabilidad capilar, produciendo que entonces de los líquidos se fuguen hacia adentro del alveolo y aparezca el edema. De nuevo, si supongamos que es una situación alergénica o una situación neurogénica, el riesgo de infección es alto, pero no es determinante. Sin embargo, si un paciente tiene una sepsis o tiene una infección pulmonar ya mediada y todavía tenemos más edema pulmonar, pues la situación puede agravarse, ¿no? En cuanto a la parte de la infección me refiero. Y esto, obviamente, si el alvéolo se edematiza, se llena de líquido, no va a permitir el adecuado intercambio de gases y por lo tanto vamos a tener un problema en cuanto a la difusión. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, la siguiente parte es el daño a el hígado, ¿no? Por ejemplo. Y aquí el hígado se va a ver dañado porque va a tener que trabajar de más, o sea, va a tener que aumentar su metabolismo para tratar de llevar una regulación a diversos procesos. Uno de los procesos de los que se va a tener que encargar, que no le deberían de corresponder de primera instancia, pues es a la eliminación de las bacterias traslocadas. Entonces, si el hígado no puede en algún momento ayudarnos al metabolismo y a la degradación de estas bacterias traslocadas, pues vamos a tener problemas, ¿no? ¿Y por qué no va a poder? Porque va a tener alteraciones en la perfusión. O sea, el problema es lo mismo. Si el hígado no se perfunde adecuadamente, si no le llega adecuado oxígeno con una adecuada presión arterial, para que pueda perfundirse de manera correcta, pues entonces no va a servir, ¿verdad? Y por lo tanto, no va a ayudarnos en la eliminación de las bacterias traslocadas, generando que pues estas continúen su paso y terminen en la región pulmonar, cerebral o en alguna otra parte del cuerpo. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso, siempre estar al pendiente también de la función hepática cuando un paciente tiene sepsis o choque séptico. A nivel renal, pues sabemos que aquí sí la situación, tanto lo proinflamatorio como la infección específicamente, pues puede afectar, ¿no? En el caso de los riñones puede generarnos necrosis tubular, ¿no? En situaciones graves, listo, que pues obviamente se vean mediadas porque apareció una trombosis, ¿no? En la arteriola aferente, en la arteriola eferente, que evitó que la sangre pasara, bueno, cumpliera con sus procesos de perfusión a nivel de los túbulos renales y pues obviamente parte de estos túbulos pues muriera, ¿no? Se generara una necrosis. Pero también puede ser por una tubulopatía, es decir, que se haya alojado ahí algún agente proinflamatorio y que se esté produciendo una inflamación dentro de los túbulos renales directamente, generando que no haya un adecuado funcionamiento para la producción de la orina en ambos casos, ¿listo? Y produciendo lesión renal aguda, que es una situación grave, ¿no? Obviamente en estos pacientes sí que aumenta la mortalidad de manera muy considerable. Entonces, mucho ojo con eso, ¿bien? Micropartículas asociadas al daño son las que se van a
digamos, más bien son las que van a producir, ¿no? Ya sea que vengan directamente por la hipoperfusión, ¿no? Y que haya ahí algunas micropartículas indeseables o las micropartículas asociadas a patógenos, es decir, las toxinas o endotoxinas que las bacterias o virus pues producen para que se vayan infectando muchas más regiones del cuerpo. Entonces, como vimos, el daño a órgano pues iba como ascendiendo, descendiendo y prácticamente le estoy hablando de órganos diana, salvo el tracto digestivo. Pero sí es importante verificar esto, porque ahora hablaremos del sistema nervioso y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver de primera instancia, pues es una alteración directamente pues, en el estado de conciencia. Pero si esto ya comienza a avanzar, pues podemos tener alteraciones, porque esa vasodilatación tremenda que va a existir a nivel sistémico puede aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y entonces empezar a migrar bacterias que hay en sangre, ¿no? O endotoxinas o algunas sustancias que hay en sangre, pasarlas a la barrera hematoencefálica y que se empiecen a mezclar con el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y que empiecen a viajar en otra zona y producir una infección mucho más compleja. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? También es de vital importancia estar verificando estos procesos. Además de que también podemos tener una disfunción parasimpática y simpática, ¿no? O sea, ambas, porque pues no hay una respuesta inmunosupresora, ¿no? O sea, nos está superando por mucho la respuesta proinflamatoria y por lo tanto la respuesta eh, antiinflamatoria en este caso o inmunosupresora pues no va a dar el ancho, ¿no? En este caso. Y además, pues al mismo tiempo disminuye la secreción de ACTH, ¿no? La adrenocorticotropa y pues obviamente la producción de cortisol después, ¿no? Y esto pues aunque se esté liberando de alguna manera adrenalina y noradrenalina por medio de la dopamina que probablemente estemos estimulando de alguna manera o incluso con fármacos, pues si no hay un adecuado nivel de cortisol en sangre que además funge como un antiinflamatorio, ¿no? Natural, pues entonces no vamos a tener una adecuada respuesta al estrés y por lo tanto el paciente seguirá vasodilatado por completo, hipoperfundido, hipotenso y con todas las complicaciones que ya hemos platicado. Es un paciente que poco a poco, como van dándose cuenta, se va agravando, va teniendo esta situación de empeoramiento, ¿no? Órgano por órgano, poco a poco va a ir disfuncionando de manera progresiva. Tenemos también en este caso, en esta imagen o en este esquemita que me gustó mucho, tenemos una parte que habla, por ejemplo, lo de arriba que es de color rojizo naranja, dice una parte de proinflamación, ¿bien? Una respuesta proinflamatoria. Y la parte que se ve verdosa azulada es una respuesta antiinflamatoria. Ambas ocurren en el mismo proceso, ¿no? Pero pues esto o esta imagen, este esquemita se refiere a cuándo nosotros podemos llegar a controlar la respuesta proinflamatoria y a cuándo no podemos controlar la respuesta proinflamatoria, ¿no? A eso se refiere específicamente este esquema. Si nosotros nos regresamos desde esta parte que está gris, que nos dice host pathogen interaction, pues nos habla de la interacción huésped-patógeno, ¿no? Es decir, la célula y la bacteria. Y entonces aquí nos habla de que pues, obviamente la bacteria interactúa con la célula y empieza a tener diversas repercusiones. Una de ellas, pues es que tengamos nosotros la edad, los genes, alguna enfermedad previa, alguna situación clínica de salud, etcétera, y también medicamentos que nosotros estemos ingiriendo que puedan, ojo ahí, que puedan, en este caso, mejorar o complicar la situación específica del proceso inflamatorio. Entonces, si esto está, digamos, regulado, pues entonces tendremos a nuestra glándula pituitaria, ¿no? Ay, perdón, le di clic. Tendremos a nuestra glándula pituitaria previo a la activación con el hipotálamo, que nosotros le llamamos el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no? Es básicamente así como lo conocemos. Y entonces el eje hipotálamo-hipófisis adrenal está digamos que se activa de cierta manera, ¿no? Y lo va a hacer por medio de dos vías, ¿no? Directamente en el cerebro, generando una respuesta parasimpática con el nervio vago, listo, que este nervio vago va a activar, digamos, al ganglio celíaco, este se va a encontrar en el vaso,
¿listo? Y va a generar pues una activación para la liberación de norepinefrina, ¿listo? Y al mismo tiempo el nervio vago va a activar en el hígado y en los intestinos la liberación de acetilcolina, ¿no? Y entonces la norepinefrina con la acetilcolina van a conjugarse para hacer los neurotransmisores, digámoslo así, su función completa, y entonces tratar de inhibir la respuesta proinflamatoria y la producción de citocinas, ¿no? Y entonces desde un punto neuroendocrino nosotros estamos regulando. Pero además, el hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal, este eje va a actuar directamente en la glándula suprarrenal, liberando catecolaminas y cortisol. Y dijimos que tendría que liberar ambas, es decir, la dopamina la va a biotransformar en adrenalina y noradrenalina, y además el cortisol va a dar la respuesta al estrés. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo que estas neurotransmisores o estas catecolaminas puedan actuar y puedan inhibir de manera directa la proinflamación y la producción de citocinas, ¿no? Y todo esto, pues obviamente nos va a dar una respuesta neuroendocrina para la regulación en condiciones normales. Además de esto, porque pues obviamente se ayudan entre sí, tenemos a este, las células inmunológicas, ¿no? Y su función, específicamente los linfocitos, ¿no? Y estos linfocitos, pues obviamente bueno, o de manera muy específica, los linfocitos T, yo les llamo que son los patrulleros, es decir, estos linfocitos T fungen como una patrulla. Están en los ganglios linfáticos, ¿listo? Pero de repente pueden emigrar, ¿no? Con mucha facilidad entre las venas y las arterias y estar dando un rondín, yo le llamo así, ¿no? Básicamente, es decir, salen del ganglio linfático, entran a la vena y dan un recorrido y regresan al ganglio linfático más cercano. Lo mismo pasa cuando van a la arteria, dan un recorrido y regresan al ganglio linfático más cercano. Estos recorridos o estos movimientos que hacen las células de los linfocitos, específicamente los linfocitos T, son para identificar en algún momento que haya un agente patógeno o un agente extraño, ¿listo? O una sustancia extraña dentro de los vasos sanguíneos, de los órganos y tejidos. Y entonces, cuando pasa esto, regresan al ganglio linfático más cercano y mandan una señalización para la activación y maduración de las células B, de los linfocitos B, ¿ok? Y entonces, en conjunto de los linfocitos T y B, van a activar la liberación de las células dendríticas, que son otro tipo de células que van a estar ahí ayudándonos a la regulación de todo este proceso inflamatorio, y si detecta que hay un agente patógeno en linfocito, manda señales a los neutrófilos y manda señales a los monocitos para que estos se activen y se conviertan en macrófagos. Y entonces los neutrófilos y los macrófagos van a cumplir con la función de fagocitosis, listo, mientras el linfocito T desprende el, desprende una parte, digamos, de la bacteria o del virus, ¿listo? Y lo lleva al ganglio linfático más cercano donde se están produciendo los linfocitos B. Y entonces, ahí donde están produciendo los linfocitos B, estos comienzan a moldearse, comienzan a cambiar su forma, ¿listo? Y empiezan a crear los famosos antígenos y anticuerpos, ¿no? Empiezan a producir los famosos anticuerpos. El linfocito T lleva el antígeno, ¿no? Y el linfocito B crea el anticuerpo. Que literalmente yo siempre doy el ejemplo de que es como si fuera una USB, ¿no? De cualquier tipo, normal, tipo C, micro USB, como ustedes quieran imaginárselo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la entrada tipo C, ¿no? Pero aquí tenemos en estos espacios entradas normales. Entonces, yo les pongo este ejemplo. Bueno, tengo un tipo C aquí cercano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una entrada, supongamos que esta es una bacteria, ¿no? Y le quitamos de una de estas entradas que se ven aquí, le quitamos su antígeno, lo llevamos a los linfocitos B y ya se produjo su anticuerpo, que es otra entrada, ¿no? En este caso sería una tipo C. Y entonces vamos a buscar
dentro de esta bacteria en donde lo podamos a poder, digamos, conectar, porque ahora ese antígeno o ese anticuerpo, pues va a generar procesos. Yo ya lo conecto aquí, listo, y es como si fuera un receptor. Ese receptor obviamente lo que va a hacer es tratar de degradarlo de alguna manera y encapsularlo para que sea mucho más fácil para nuestros, pues sí, para nuestros eh, glóbulos blancos en general, los macrófagos y neutrófilos específicamente, poder deshacerse de ese agente patógeno, ¿vale? Y entonces, pues bueno, así es como funciona este proceso inflamatorio. Además de que en conjunto, como tercer punto, van a em, manejarse por vías de transcripción genética. ¿Listo? Y estas vías de transcripción genética que son un poco más complejas, no voy a profundizar mucho en esto, pero sí es importante porque estas vías de transcripción genética van a empezar a mandar señalizaciones para que no se sigan produciendo los factores proinflamatorios. ¿Listo? Y con eso vamos a regular en condiciones normales, ¿verdad? Un proceso inflamatorio. Pero ¿qué pasa cuando la situación es muy grave? Es decir, cuando realmente estamos en una sepsis, cuando ya no solamente es una infección local, sino se está convirtiendo en una infección sistémica. Aquí, pues, vamos a tener otras consideraciones, no solamente los factores del huésped, sino también los factores del patógeno. Y con esto vamos a ver, pues, obviamente su vida, su reproducción, su virulencia, que es una de las características específicas de los agentes patógenos más importantes y que habla de la posible mortalidad que tienen en los seres humanos. ¿Listo? Y también, pues, a algunos patógenos asociados a algunas sustancias moleculares, ¿no? Cómo se pueden ir adhiriendo a unas mucho más fácil que a otras. ¿Qué va a pasar aquí? Pues obviamente va a haber de primera instancia una activación de los leucocitos. Volvemos a lo mismo, los primeros que se activarán serán los linfocitos, porque son estos patrulleros, son quienes lo van a detectar. Entonces, cuando estos linfocitos se activan, comienza una liberación de citocinas proinflamatorias, de diversas proteasas que dentro de estas pueden romper paredes celulares, ¿listo? Y también de especies reactivas de oxígeno, porque recuerda, que este proceso inflamatorio sistémico va a empezar a causar daños a nivel vascular con una sobreproducción de óxido nítrico. El problema es que este óxido nítrico no va a ser bien aprovechado, bien, y por lo tanto va a haber moléculas de oxígeno que se encuentren libres en lugares anatómicos que no deberían de estar. ¿Ok? Y el oxígeno por sí solo oxida. Es una explicación muy sencilla de lo que realmente pasa, pero pues oxida, ¿no? O sea, ¿y esto qué, o a qué se refiere? A que va degradando, va cambiando la funcionalidad de, del tejido, del órgano, del sistema del que estemos hablando, ¿vale? Entonces, todo esto se va a empezar a liberar y aumenta la inflamación. Sigue, después de esto, después de que se activa ya todo este proceso que les dije, pero obviamente aquí no logra controlarlo, pues se activa el complemento, ¿no? O el sistema del complemento, que son 5 sustancias que forman el sistema de complemento y que se empiezan a liberar y se empiezan a adherir junto con los leucocitos correspondientes, los que se encuentran en esos lugares, y empiezan a mandar señalizaciones. Estas señalizaciones llegan de manera muy importante para la activación de la coagulación. Y entonces ya tenemos a los leucocitos activados en general, tenemos al complemento activado y ahora ya el sistema de la coagulación o la cascada de la coagulación. Y esto, pues obviamente me trae a las proteasas de la coagulación o lo que conocemos como factores de la coagulación, aumentando el riesgo de que se empiecen a crear trombos. ¿Por qué? Porque los leucocitos, perdón, van a empezar a generar fagocitosis. Esta fagocitosis puede ser tan severa que lleguen a lesionar alguna parte del tejido. ¿Listo? Y entonces, si se lesiona esta parte del tejido, se va a activar la cascada de la coagulación por la vía, sí, por la vía extrínseca, ¿listo? Y posteriormente la vía intrínseca, hablando de la cascada de la coagulación, y pues obviamente se va a empezar a producir ahí un coágulo importante. Este coágulo importante, pues obviamente va a dañar la circulación, que ya estaba dañada porque pues todo este proceso inflamatorio generó vasodilatación, ya no hay una adecuada perfusión, etcétera, pero todavía lo vamos a dañar más
porque vamos a ponerle una, un coágulo que va a generar una obstrucción, ¿no? Un trombo que va a generar una obstrucción. Y esto, pues obviamente va a limitar todavía más la cantidad de oxígeno que le va a llegar a las células, ¿no? Y pues obviamente se va a producir la muerte celular, ¿no? Las células muertas necróticas, listo, que van a generar, pues obviamente, más desechos moleculares que tengan relación con la inflamación y por lo tanto se vuelve a repetir el ciclo. ¿Listo? Entonces, en condiciones normales lo regulamos así, en condiciones donde no se puede, pues este es el proceso que hace, ¿no? Todo el proceso inflamatorio de una sepsis, por ejemplo. ¿Listo? En cuanto a etiología, pues nosotros vamos a encontrar que el 50% de los choques sépticos registrados en los hospitales, pues son debidos a causas pulmonares. Y dentro de las causas pulmonares, la más común, con el 80% de las causas pulmonares, pues es la neumonía. Entonces, las neumonías, y ojo aquí, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿no? Es uno de, digo, son más del 60, son más del 70%. Listo, no recuerdo específicamente el número, pero de las neumonías graves, las asociadas a la ventilación mecánica son con un porcentaje muy alto. Listo, y esto pues obviamente nos compete a nosotros, ¿no? Tanto el área de enfermería como nuestros compañeros que interactúan con el paciente cuando éste se encuentra con ventilación mecánica. 25% de los casos de sepsis son de origen de abdomen y pelvis, listo, y de este lugar anatómico, de manera muy específica, lo más común es que sea por una peritonitis. Bien, después tenemos 15% con bacteremia primaria, 5% con la piel y 5% vascular. Lo de la piel también lo conocemos como tejidos blandos, ¿no? En algunas situaciones. Y pues el paciente tiene lesiones, por ejemplo, las lesiones por presión, maltratadas, mal cuidadas, mal curadas, ¿no? Con que las vendas están sucias y demás, pues obviamente se infecta. Y en la cuestión vascular, pues a lo mejor no colocamos adecuadamente una cánula o un catéter, ¿no? Y también ahí son las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, ¿no? Si nos vamos a abdomen y pelvis, si bien la peritonitis, pero también habla de la región urinaria, ¿no? Básicamente, entonces aquí entrarían pues todos en general, ¿no? La piel entraría en la parte de las infecciones asociadas a la herida quirúrgica, en lo vascular, las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, en lo pulmonar, las infecciones asociadas a la atención de la salud, perdón, a la ventilación mecánica, listo, y en abdomen y pelvis, las infecciones asociadas al tracto urinario, ¿no? Entonces aquí entran, dentro de estos 5 grupos más importantes, entran las 4 infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de la salud más comunes que nosotros presentamos tanto en México como en el mundo. Bien, y ya después de eso, pues la bacteremia, ¿no? Que también es una situación, pues, de urgencia, digámoslo así, que hay que atenderlo, pues, rápido, porque, pues, además de que es molesto para los pacientes, además de que es molesto para los pacientes, pues tiende a desarrollarse de manera muy importante y posiblemente hay que aislar al paciente, hay que darle tratamiento antibiótico, va a estar más tiempo hospitalizado, con más riesgos, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, siempre es importante, pues, tener en cuenta toda esta información. Ahora sí, ya hablamos en general de la sepsis, un poquito del choque séptico, pero no como tal, y vamos a definirlo. El choque séptico, el estado de choque séptico es una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias, que habíamos dicho que en el anterior era una falla multiorgánica, ¿listo? Pero aquí esa falla multiorgánica se ve reflejada directamente en alteraciones circulatorias como la hipotensión, ¿listo? Y que nos dice aquí, pese a fluidoterapia y o requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media de menos de 65 milímetros de mercurio, esas son nuestras alteraciones circulatorias, ¿listo?
O sea, yo ya le estoy proporcionando a este paciente, yo ya le proporcioné volumen, yo ya le proporcioné vasopresores y no logro mejorar la presión arterial media de esta persona. ¿Listo? Eso ya es una alteración circulatoria, específicamente el choque séptico. Y del metabolismo celular, que es un lactato mayor a 2 milimol por litro, son lo suficientemente profundas para aumentar considerablemente la mortalidad. Ahora lo voy a leer sin los paréntesis, ¿vale? Para que quede un poco más claro. Una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Eso es choque séptico, ¿vale? Y entonces, entendiendo ya un poco lo que es la definición específica de choque séptico, pues vamos a ver la siguiente diapositiva. SOFA, ¿bien? SOFA es un estudio que se realizó pues, por ahí de los años 90, listo, sí, finales de los 90, principios de los 2000, donde pues por este estudio nace una escala, ¿no? Una escala que nos ayuda a valorar la secuencia, o más bien la falla orgánica secuencial, ¿listo? O la secuencia de falla orgánica, ¿bien? En donde nos da 6 valores o 6 parámetros a valorar con diversas características cada uno. Dentro de las características que nos da de manera muy, muy específica esta SOFA completa, ¿no? Es que nosotros tenemos que valorar, claro, al paciente cuando llega, ¿verdad? Y después lo tendremos que revalorar en busca de que haya un cambio agudo igual o mayor a 2 puntos. ¿Listo? Entonces, sí es de consideración y sí es de tener, pues, un poquito de perspectiva con esta escala, porque tú la puedes aplicar siempre y cuando la hayas valorado inicialmente y después la vuelvas a valorar y haya el cambio mayor a los 2 puntos. ¿Listo? Ahora, también es importante, si tu paciente está sedado, pues ya no puedes valorar el sistema nervioso central con la escala de coma de Glasgow, porque tu paciente está sedado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, directamente ese paciente tendría 3 puntos, ¿no? Más o menos. Si tu paciente tiene enfermedad renal crónica, pues obviamente valorar esta parte de la creatinina y la diuresis, pues tampoco va a ser lo eficaz, ¿no? El paciente depende de sus valores, pues estaría en 3 o 4 puntos, ¿no? O incluso de 2 a 4 puntos. Bien, el hepático tiene cirrosis, tiene insuficiencia hepática, etcétera, pues entonces tampoco digamos, valorable este punto, ¿no? Va a estar alto, elevado. Si tiene alteraciones en la coagulación, tendremos que ver cuáles alteraciones, pero de manera muy específica en esta escala son las plaquetas, es decir, cuántas plaquetas tiene el paciente. Si tiene mayor o igual a 150,000, pues entonces está bien, ¿no? Pero si tiene menos de 150 o menos de 100, menos de 50 o menos de 20, pues se le da una clasificación específica. Este sí pudiera ser un parámetro un poquito más directo, ¿no? ¿Por qué? Usualmente el paciente llega con 100,000 plaquetas, supongamos, y la alteración crítica que tiene lo hace que bajen hasta 20,000, ¿no? Entonces, si tenía inicialmente 2 puntos y después cambia a 20,000 o menos, entonces tiene 4 puntos, ¿no? Por ejemplo. Esto es importante porque ahí sí nos puede dar una sospecha, ¿no? Sin embargo, pues obviamente no podemos asegurar. Lo respiratorio, la PAFI, ¿no? El índice de Kirby es muy importante y aquí si es mayor o igual a 400, pues son 0 puntos, menor de 400 es 1 punto, menor de 300, 2 puntos, menor de 200 y soporte ventilatorio, 3 puntos, y menor de 100 y soporte ventilatorio, 4 puntos, ¿no? Recuerden que el SDRA comienza a partir de menos de 200 de la PAFI o del índice de Kirby, y conforme vaya disminuyendo, pues se va a ir agravando la situación. Menor de 100 es un SDRA grave, severo, listo, que requiere no solamente de ventilación mecánica, sino en algunas ocasiones hasta de terapia ECMO, ¿no? Eso lo platicamos en la clase de SDRA. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo cardiovascular, aquí nos da 2 parámetros para poder valorar, igual que en lo renal. ¿Listo?
Pero los parámetros específicos de lo cardiovascular es la presión arterial media, ¿listo? O el uso de drogas vasoactivas. En el caso específico de la presión arterial media, pues tenemos que si el paciente tiene igual o mayor a 70 milímetros de mercurio, tiene 0 puntos, pero si tiene menos de 70 milímetros de mercurio, entonces tiene 1 punto. Después de eso, aquí ya nos sugiere iniciar vasopresores o inotrópicos, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos dice dopamina a -5 o dobutamina a cualquier dosis, perdón, dopamina a menos de 5, bien, a menos de 5 microgramos kilogramo minuto, o dobutamina a cualquier dosis, 2 puntos. Dopamina de 5 a 15 microgramos kilogramo minuto, o noradrenalina o adrenalina a menos de 0,1 microgramos kilogramo minuto, 3 puntos. Y si la dopamina es de más de 15 o la noradrenalina o adrenalina son más de 0,1 microgramos kilogramo minuto, entonces le damos 4 puntos. Obviamente esto nos habla del requerimiento de los fármacos cardiovasculares que requiere este paciente. ¿Listo? Entonces, si llegáramos a tener alteraciones igual o mayor a 2 puntos, pero también hay que verificar el estado clínico del paciente en general, pues obviamente nos puede referir a una sospecha de una infección, una sepsis, ¿no? Para ser específico. Pero esto es un poco complejo de realizar, ¿no? O sea, tendríamos que tomar un tiempo en lo que primero dominamos específicamente SOFA y después en lo que podemos obtener los valores de creatinina, de bilirrubinas, de plaquetas, este, de la PAFI, porque necesitamos una gasometría. Entonces, todo eso, pues obviamente nos va a retrasar. Y por eso es que hicieron un estudio más adelante que se llamó QuickSoft, en donde esta escala Quick-SOFA la podemos utilizar de manera muy rápida y después la podemos llegar a corroborar con SOFA, ¿no? Es decir, después valorar SOFA con calma, pero Quick-SOFA nos permite poder valorar con criterios clínicos meramente, ¿no? Sin criterios de laboratorio o de algún resultado específico. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es valorar 3 criterios: que el paciente presente taquipnea de más de 22 respiraciones por minuto, que tenga alteración del sensorio con una escala de Glasgow de menos de 13 puntos y que presente hipotensión. ¿Qué es hipotensión en este caso? Una presión arterial sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Esos son los 3 criterios que nosotros utilizamos en QuickSOFA. Si el paciente tiene una infección sospechada o incluso ya documentada y tiene 2 de los 3 criterios de QuickSOFA, el paciente tiene sepsis. ¿Listo? Lo mismo si el paciente tuviera infección sospechada o documentada y además tuviera SOFA igual o mayor a 2 puntos de manera aguda, ¿no? Entonces tendría sepsis. ¿Listo? Sería, digamos, un criterio. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que no solamente nos quedemos con SOFA, que no solamente nos quedemos con Quick SOFA, sino que también recordemos que existen los criterios del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Ojo aquí, voy a hacer una aclaración muy importante. No es lo mismo. Recuerden que hay enfermedades que nos pueden causar síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, no necesariamente infecciones, ¿vale? Pero sí es importante, ahora regreso a la idea principal, de que tengamos en cuenta los criterios de SIRS y que tengamos en cuenta los criterios al menos de QuickSOFA. Bien, donde recuerda que son 2 de los 3 criterios, digo, si presenta los 3, pues obviamente sí, pero al menos necesita 2 de los 3 criterios más una infección sospechada documentada. ¿Qué es lo que requerimos en el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico? Pues una infección sospechada documentada y 2 o más de los criterios que vamos a ver a continuación. El primero es que el paciente tenga fiebre de más de 38 o que tenga hipotermia menor a 36 grados. En cualquiera de las 2 situaciones sería un checklist. Bien. Taquicardia o frecuencia mayor a 90 latidos por minuto. Taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y el último sería leucocitosis mayor a 12,000 o leucopenia menor a 4,000. ¿Listo? O en el caso de que los leucocitos se encuentren dentro de los valores normales, entonces tendríamos que ir a verificar a las células inmaduras. Si estas representan 10 o más por ciento, sería criterio específico de SIRS. ¿Ok? Entonces,
Si tuviera dos de estos criterios, estamos en síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿listo? Y además, si tuviera dos de los tres criterios de Quick-SOFA, pues prácticamente estamos diciendo que el paciente tiene infección, perdón, tiene sepsis, ¿no? Esto acompañado, claro, de una infección sospechada o ya previamente documentada. Bien, ahora la sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida, ya lo hemos platicado, por una desregulación a la respuesta inflamatoria y que va a estar mediada por una infección documentada o sospechada. ¿Listo? Pero el choque séptico va a ser todo esto más, dijimos, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, pese a fluidoterapia y o lactato mayor a 2 milimoles. ¿Vale? Entonces, hay que sumarle todo esto, hay que sumarle que ya utilizamos fluidos y que hay lactato elevado y una presión arterial media de menos de 65 milímetros de mercurio. Eso es choque séptico en específico. La respuesta en situaciones de infección o de sepsis, ¿no? Pues va a mediarse por hipotensión, taquicardia, fiebre y leucocitosis, que básicamente pues nos está hablando del SIRS, ¿no? Del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Sin embargo, cuando la situación se complica y estamos en choque séptico, además de la hipotensión, vamos a tener una hipoperfusión, que esta se va a ver en los laboratorios por medio del lactato, en este caso en específico, bien, y porque el paciente comenzará a colocarse su piel moteada. Es decir, en regiones, en diversas regiones del cuerpo se verá una piel rojiza, morada, y en algunas otras se verá una piel muy pálida. ¿Listo? Y tendrá así como esos cambios muy drásticos de coloración de la piel, lo que nos habla de que hay una hipoperfusión generalizada. Además, tenemos el llenado capilar prolongado, que pues, nos habla de una baja perfusión, ¿listo? Oliguria, que el paciente no está orinando de manera correspondiente, sino con un volumen urinario bajo, nos habla de que hay una perfusión ineficaz a nivel pulmonar, y también tenemos el íleo, que en este caso usualmente aparece por isquemia mesentérica, que esta isquemia mesentérica pues se ve, bueno, aparece de manera secundaria por el proceso de hipoperfusión que puede haber en el tracto digestivo, ¿vale? Y el resto pues es según la etiología del paciente, es decir, si es de origen pulmonar, si es de origen de abdomen y pelvis, si es de origen de la piel, si es bacteremia o si es vascular, ¿no? Entonces el resto será de acuerdo a eso. ¿Cómo nosotros vamos a abordar estas situaciones? Y es bien importante esto. Primero, según el Quick SOFA, ¿no? Es decir, cumple con la sospecha de infección o la infección documentada más dos de los criterios, o podemos utilizar ambos, ¿no? Quick SOFA y SIRS cumple con la infección más los dos criterios en cada escala, entonces si los cumple, ok. ¿Qué tenemos que hacer en todos los pacientes? Un hemograma o una biometría hemática, como también nosotros le llamamos en este caso, una BH, listo para verificar pues cómo se encuentra el resto de la sangre, ¿no? La hemoglobina, el hematocrito, las células maduras e inmaduras, listo, y también podamos verificar pues de una vez las plaquetas y los leucocitos en general, ¿bien? Un perfil hepático para saber cómo se encuentra la funcionalidad del hígado, el dímero D, que pues viene con los tiempos de coagulación y que el dímero D pues es un producto de degradación de los coágulos, ¿no? De los trombos. Entonces, entre más elevado está el dímero D, más nos está hablando de que hay una hipercoagulabilidad en el paciente. Em, una gasometría arterial, ¿listo? Y aquí verificar, pues obviamente, los electrolitos, ¿no? En conjunto y el lactato, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio ácido-base. Una gasometría para el equilibrio ácido-base y el lactato. Y la creatinina, en este caso va a ser muy importante, pues para determinar la función renal, ¿no? Además del BUN, que no se nos puede pasar, es una química sanguínea también sería de lujo en este caso para poder observar esos dos valores. Y les pongo aquí procalcitonina entre signos de interrogación, porque a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido la experiencia, ¿no? De estar con un paciente séptico, con un paciente que está saliendo de un proceso infeccioso y le toman procalcitonina. Bueno, la procalcitonina en específico no nos dice si el paciente tiene o no infección. Lo que la procalcitonina nos dice, de acuerdo a los valores que presenta, es si el antibiótico o el tratamiento está surtiendo el efecto eh,
pues el efecto deseado, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta de esta manera. La procalcitonina solamente cuando ya se haya iniciado el tratamiento antibiótico y llevemos, pues obviamente ya las dosis de impregnación y una dosis siguiente para que sepamos si realmente el antibiótico ya está actuando en el sitio correspondiente, ¿vale? Tenemos que hacerle al paciente imágenes de acuerdo a los hallazgos, es decir, si el paciente es de origen pulmonar, pues se puede hacer una TAC, una radiografía de tórax, por ejemplo, un ultrasonido pulmonar. Si es de origen renal, pues un ultrasonido renal, una TAC renal, por ejemplo. Si es abdominal, pues lo mismo, ¿no? Un ultrasonido abdominal, una TAC abdominal, una placa de rayos X, listo, y así sucesivamente. En los hemocultivos, eso se debe de realizar en todos los pacientes, todos, sin excepción, hemocultivos, dos aerobios y un anaerobio, ¿no? Que es lo recomendable por la bibliografía, pero todos los pacientes tendrán que ser hemocultivos. El resto de los cultivos es de acuerdo a la etiología. Si el paciente tiene o tenemos sospechas de que el origen es urinario, urocultivo. Si tenemos sospechas de que es respiratorio, cultivo de expectoración o cultivo de secreción bronquial, ¿no? Y si o el paciente es de origen gastrointestinal, coprocultivo. Ahora, si yo no tengo idea de dónde es el origen de la infección, todos los cultivos. Se policultiva el paciente, ¿no? Hemocultivos, urocultivos, cultivos de expectoración o de secreción bronquial y coprocultivos para que podamos determinar el sitio anatómico en el que se encuentra la infección. El resto, de nuevo, según la etiología, es decir, el manejo ya tendrá que deberse si es pulmonar, si es, o bueno, si es respiratorio, si es urinario, si es digestivo, ¿no? O sea, ya tendrá algunas pautas muy específicas para que se realicen en cada uno. En términos generales, esto es lo que debemos de hacer para poder obtener todos los datos correspondientes. En cuanto al manejo de este paciente, según las guías y la evidencia, nos dice que primero hay que utilizar la resucitación con fluidos menor a 3 horas. Hay documentos especializados en el área de nefrología que nos dice que no siempre es lo mejor. Sin embargo, pues en consenso general de esta parte de la sepsis, pues nos dice que hay que considerar en 3 horas darle resucitación, perdón, de fluidos al paciente, porque muy probablemente eso es lo que le haga falta, tonicidad, ¿listo? Y que pues con esto mejore la presión arterial. El segundo rubro es la antibiótico-terapia temprana en menos de 1 hora. Y el tercer rubro es el control de la fuente en no más de 6 horas. Pues lo que nosotros buscamos específicamente con los fluidos, ¿listo? Es que estos deben ser administrados en menos de 3 horas o en 3 horas como máximo y se le debe de administrar 30 mililitros o 30 cc por kilogramo de peso en 3 horas. Entonces, si un paciente pesa 85 kilos, pues yo multiplico, ¿verdad? Fácilmente 85 por 30, ¿listo? Y me va a dar 2.550 mililitros. Lo tengo que dividir entre 3 y prácticamente le estaría administrando por cada hora 850 mililitros de líquidos a ese paciente. O sea, no le puedo pasar el bolo de 2.550 en media hora, no, sino es esos 2.550 mililitros divididos en 3 horas, listo para que podamos aportar al paciente y podamos tener la oportunidad de verificar realmente que funcionó la fluidoterapia. ¿Ok? Si el paciente continúa hipotenso y con lactato mayor a 4, podemos brindarle además bolos extra de 500 mililitros e ir valorando pues los resultados específicos de lactato, ¿no? En este caso. ¿Con qué soluciones? Cristaloides, principalmente solución Hartmann o Ringer lactato, eso es lo que todavía nos dice estas bibliografías, aunque de nuevo a finales del año 2023, no me acuerdo si fue en noviembre, sí, sí, o sea, si fue a principios de noviembre o finales de octubre, listo, salió un artículo que mencionaba que se prefería ya en la actualidad siempre utilizar solución salina sobre la Hartmann, porque la Hartmann tiene diferentes constituciones o diferentes sustancias dentro de la solución y que hacen mucho más factible que los pacientes terminen infectados. Yo les digo, en realidad, pues aquí en México aparte utilizamos lo que tenemos, ¿no? Pero sí es muy evidente que la solución Hartmann en estos casos de manera muy específica mejora un poco más la perfusión del paciente. Entonces, la solución Hartmann la tendríamos que utilizar de primera instancia y posterior a eso, si no tuviéramos solución salina al 0.9%. Lo que sí no es aceptable es la solución glucosada, ¿no? Porque esta sí
está totalmente documentada que puede llegar a producir alimento, ¿no? Directamente para las bacterias y que estas bacterias pues comiencen a generar los procesos de reproducción. Bien, ahora en cuanto a la antibioticoterapia, ¿listo? Nosotros en general en el área de la salud tenemos 3 reglas de oro para que un antibiótico sea funcional. El primero es que sea de amplio espectro y que vaya dirigido al foco, ¿no? Al lugar específico de la infección. Después, valorar la epidemiología y la resistencia, es decir, qué bacterias son las más comunes en el ámbito hospitalario donde estoy y cuál es la resistencia bacteriana de las mismas. Bien, y por último, la farmacología apropiada. Y esto se refiere a la farmacocinética, farmacodinamia de cada uno de los antibióticos, pero también se refiere de manera muy, muy específica, ¿listo? A las dosis, ¿no? Digamos la prescripción, ¿no? La posología, que es el término correcto. Entonces, todo eso debe de estar de manera muy bien establecida, ¿listo? Y el punto número 2 es que tengamos los hemocultivos lo antes posible. Es decir, el paciente lo tenemos con sospecha porque ya le hicimos Quicksoft a SIRS y tiene datos de infección. Entonces, ese paciente hay que tomarle hemocultivos lo antes posible, listo para que los tengamos listos antes de los 45 minutos desde que se detectó el problema del paciente. Estos hemocultivos se enviarán, ¿no? Lo antes posible a el área de microbiología para que los estudie y después de eso, pues obviamente estaremos al pendiente de las situaciones. ¿Con qué vamos a iniciar? Con los fluidos, ¿no? O sea, eso es de ley, iniciar con los fluidos, pero si nosotros ya tenemos una sospecha de dónde es el origen de la infección, entonces le daremos el siguiente cuadro antibiótico de primera instancia, ¿ok? De primera instancia, si es por una neumonía, es decir, de origen respiratorio, nosotros vamos a utilizar ampicilina sulbactam más claritromicina. Esa va a ser la dosis de impregnación antibiótico que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Estos 2 antibióticos. Ahora, si es de origen abdominal, vamos a utilizar ampicilina sulbactam más metronidazol, ¿ok? Que es, digamos, uno que es de muy amplio espectro, que es la ampicilina sulbactam, más uno que va dirigido al foco, ¿no? Que en este caso es el metronidazol. En el caso de la neumonía, pues igual uno de muy amplio espectro y uno que va dirigido a vía respiratoria, que es la claritromicina, ¿vale? Si fuera urinario, pues entonces ampicilina sulbactam, solamente no es necesario otro fármaco de inicio, ¿listo? Y sin foco evidente, es decir, nosotros no tenemos conocimiento de que sea alguno de estos 3, que es lo más común, posiblemente sea una bacteremia, posiblemente sea de la piel, posiblemente sea este, vascular, pero todavía no lo sabemos, entonces se le tiene que dar piperacilina tazobactam, que es ligeramente superior su efecto antibiótico a la ampicilina sulbactam, ¿bien? Y agregarle vancomicina, porque es uno de los antibióticos de más amplio espectro que tenemos disponibles. Y si no conocemos el foco, pues mejor le damos uno que estamos seguros que la va a destruir, ¿no? O que los va a eliminar de nuestro cuerpo. ¿Vale? Ahora, también hay que considerar, o que yo sé que el foco es neumonía, abdominal o urinario, entonces, si existe riesgo de multidrogo resistencia en nuestro hospital por la epidemiología y resistencia bacteriana, entonces se le tiene que añadir a la ampicilina sulbactam y claritromicina, vancomicina, ¿no? Y si fuera con metronidazol y ampicilina sulbactam, pues más vancomicina. Y si fuera urinario, ampicilina sulbactam más vancomicina. ¿Listo? Que es para esta parte de la mediación de la multidrogoresistencia. ¿Ok? Y en el caso de que sospecháramos de pseudomonas, se le debe dar el cubrimiento. Por ahí hay, pues unas sospechas, ¿no? De que pudieran ser uno u otro fármaco mejor. Pero la verdad es que aquí, pues se prefiere, o en algunos casos en los hospitales se prefiere dar el cubrimiento completo, ¿no? Es decir, cefepime más un carbapenémico, que puede ser ertapenem o meropenem, ¿no? O imipenem, que son los carbapenémicos, ¿listo? Y entonces se prefiere cefepime más uno de esos, más vancomicina, ¿listo? Y nada más para tratar esa vía, ¿no? Si sabemos que son pseudomonas. Entonces, con eso cubrimos específicamente al paciente. Pero sí es importante que estemos en consenso, que haya un área de infectología en nuestras unidades hospitalarias, que esté bien informada de la situación clínica, que el área de microbiología pues trabaje arduamente para que nos ayuden lo más pronto posible a detectar los agentes patógenos y que esto sea funcional.
Ahora, además de darle fluidos y antibióticos, que es lo principal, a este paciente, yo voy a comenzar una monitorización muy exhaustiva, tanto de las medidas estáticas como de las medidas dinámicas. Y lo que nosotros vamos a buscar aquí son ventanas de perfusión, ¿no? Este cuadrito que aparece verde, que son las flechitas, ¿no? Dirigidas hacia acá. ¿Qué voy a estar valorando? Pues muy sencillo, muy básico, la presión arterial eh, sistémica, la presión arterial media y la presión venosa central van a ser mis ejes fundamentales, ¿ok? Si estas se encuentran bien, o sea, si mi presión arterial está bien, si mi presión arterial media está bien, si mi presión venosa central están bien, entonces muy probablemente mis medidas dinámicas también no estén, que son la presión de pulso o el gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, que de manera muy específica la presión de pulso, pues es restar la presión sistólica menos la presión diastólica y esa diferencia debería ser de más de 10 milímetros de mercurio, al menos, para decir que tengo una adecuada presión de pulso, ¿no? Y en el caso del gasto cardíaco, pues obviamente es de 4 a 7 litros por minuto, de 4 a 6 en mujeres, de 5 a 7 en hombres, en general, ¿no? Esto yo lo estoy hablando en generalidades muy específicas. Bien, y nosotros vamos a poder mantener un adecuado gasto cardíaco si tenemos una adecuada presión venosa central y una adecuada presión arterial, ¿no? Porque esto me habla de la precarga y la poscarga y si estas están en equilibrio, muy probablemente la contractilidad también. No quiere decir que siempre y en todos los casos, pero si el paciente no tiene alteraciones cardiovasculares directas, vaya, entonces no vamos a tener problemas. Hay que mejorar estos parámetros estáticos para mejorar mi parámetro dinámico, ¿ok? Y encontrar mis ventanas de perfusión que además estas yo las puedo valorar de manera muy sencilla, como lo es mi llenado capilar, mi volumen urinario, el estado de conciencia y la producción de lactato. Recuerda que los primeros tres son valoración directa con tu paciente. Llenado capilar, si es en miembros superiores, levantas la mano de tu paciente, literalmente, o su brazo, hijo, lo vas a levantar a la altura del pecho del paciente, obviamente pues, el paciente va a estar acostado o en decúbito supino, y vas a presionar durante 30 segundos cualquiera de los dedos de su mano, ¿listo? 30 segundos. Y posterior a eso vas a soltar y vas a contar cuántos segundos tarda en que se vuelva a llenar de los capilares o que vuelva a agarrar la misma coloración previa a, al apretón, digamos, que le diste. ¿Bien? Si fueran miembros inferiores, lo mismo. Tenemos que alzar el pie del paciente, ¿listo? Y hacer lo mismo, hacer la presión del ortejo. Actualmente lo hacemos en el primer ortejo porque es más fácil. Hacemos la presión, 30 segundos, soltamos, contamos los segundos que tarda en regresar a la coloración normal de la piel del paciente. El volumen urinario, pues ya sabemos, este paciente va a tener sí o sí, sobre todo está en terapia intensiva, si ya está chocado, si está grave, una sonda vesical. Y entonces en esa sonda vesical vamos a estar contando el volumen urinario, ¿no? Tanto, digamos, los mililitros totales como los mililitros kilogramo hora que ese paciente va a estar miccionando, que es lo más importante al final de cuentas, famoso gasto urinario, volumen urinario, como ustedes quieran llamarle, y que va de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso en los adultos y de 1 a 1,5 mililitros por kilogramo de peso en los pediátricos, ¿no? Entonces es importante también tener esas valoraciones en condiciones normales. Si están alteradas, sobre todo hacia la disminución, ¿no? Hacia una oliguria, pues obviamente nos está hablando de que muy probablemente sea una repercusión de la hipoperfusión que el paciente está presentando, ¿vale? Y en el caso del estado de conciencia, pues lo podemos ver desde que esté orientado, consciente, listo, hasta que esté somnoliento, que esté letárgico o que esté agitado, ¿no? Nubilado, que se encuentre incluso agresivo, etcétera, pues todo eso es importante porque, pues obviamente no está llegando suficiente oxígeno, perdón, al cerebro, y esto pues condiciona que el paciente tenga estas respuestas, ¿vale? Y en el caso del lactato, pues el lactato en general con el llenado capilar tiene el mismo valor predictivo, nos está hablando de que no hay una adecuada perfusión distal, ¿no? En el paciente y la elevación del lactato pues se da por esto. En condiciones específicas, pues es importante que el lactato no supere el 2, ¿no? O sea, tenemos de 0 a 1,2 es el valor normal y de 1,2, bueno, 1,3 hacia arriba es un valor no aceptable, pero por arriba de 2 el lactato es incompatible con la vida de muchas de nuestras células. ¿Por qué? Porque acidifica,
los lugares en donde se encuentran estas células y comienzan a deteriorarse mucho más rápido. Entonces, mucho ojo con eso. El lactato es importante controlarlo lo antes posible porque nos puede causar mucha apoptosis, mucha necrosis, mucha muerte celular, ¿vale? Ok, bueno, ya lo hemos repetido, ¿no? Ya no me voy a detener aquí, lo repetimos. Y vean este esquemita me gusta mucho porque es de estos artículos de finales de los 90, principios de los 2000, o sea, ya tienen pues sus 25 años, ¿no? Más o menos, pero que son muy funcionales. Y este es el esquema de Rivers, lo que es como si fuera un algoritmo, ¿no? Si no está bien hecho, vaya con los logos de los algoritmos, pero es como si fuera un algoritmo. Porque Rivers es uno de los médicos que estuvo investigando durante la segunda mitad de los años 90 este proceso de la sepsis, ¿no? O sea, ¿qué lo diferenciaba de una infección? ¿Qué lo diferenciaba de algunos otros procesos y por qué en algunos casos desarrollaba un estado de choque? Bien. Entonces empezaron a estudiar todo esto y eh, él hizo como un pequeño algoritmo de cómo es que se tenía que tratar a la persona. Lo pongo aquí porque es muy parecido a lo que ya les platiqué, ¿no? Y además es muy parecido a lo que les voy a comentar. Entonces, sospecha de infección, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un paciente con sospecha de infección, hay que verificar si mi paciente tiene presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio tras la expansión, que es de 20 a 40 mililitros por kilogramo, o tiene lactato mayor a 1 milimol por litro. Sea, ahí los valores son distintos, ¿están de acuerdo? Porque pues, también estaban estudiando y en la actualidad pues se ha demostrado otros valores, ¿no? Desde que la presión sistólica, ¿no? En la actualidad dijimos que es menor de 100 milímetros de mercurio, ya lo habíamos mencionado. La expansión de volumen debe ser 30 mililitros por kilogramo de peso en 3 horas, ¿listo? Y el lactato debe ser mayor a 2 milimol por litro, ¿no? O sea, son valores así como que se han precisado muy importante porque antes teníamos lactato de 1,5 y ya todo el mundo pensábamos que probablemente era una sepsis, ¿no? Entonces, no es necesario y eso también es un mal uso de los antibióticos, de la resistencia bacteriana y demás. Entonces, se ha ido precisando mucho esto, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es lo que nos decían por ahí de los años 90, inicios de los 2000, ¿bien? Entonces, si el paciente cumple con esos criterios, le vamos a dar antibiótico a tiempo y vamos a tratar de controlar el foco infeccioso, respiratorio, urinario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que ya vimos. ¿Qué tenemos que valorar? La PVC. ¿Listo? Como les había comentado. Entonces, la PVC la tenemos que valorar. Si la PVC es igual o mayor a 12 milímetros de mercurio, entonces no vamos no, o sea, no tenemos problemas y pasamos a la presión arterial media, ¿ok? Pero si la PVC es de menos de 8 milímetros de mercurio, aunque nosotros sepamos que la PVC normal va desde 2 hasta 12 milímetros de mercurio en algunos libros o en algunos libros hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces, si es menor de 8, consideramos por qué el paciente está ligeramente hipovolémico, ¿no? O porque tiene bajo el volumen. Entonces, se debe de reponer cristaloides. ¿Cuántos cristaloides? De nuevo, 30 mililitros por kilogramo de peso en 3 horas. Y posterior a eso, pues ya la dosificación correspondiente al paciente, ¿vale? Si lo mejoramos, o sea, mejoramos ya con cristaloides, pasamos a la presión arterial media. La presión arterial media, si esta está mayor a 65 milímetros de mercurio, entonces pasamos a la saturación venosa central de oxígeno, ¿bien? Pero si no, entonces, si esta es menor de 65 milímetros de mercurio, debemos de utilizar vasopresores. Y vasopresores primero, ¿bien? Norepinefrina y vasopresina son los que utilizamos en la actualidad, entonces hay que considerarlos, ¿vale? Si lo logramos y llegamos a una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio, o ya la tuviéramos previo, entonces pasamos a la saturación venosa central de oxígeno, buscando que ésta sea mayor de 70%. Pero si no es mayor de 70%, por el contrario es menor, entonces antes, ¿verdad? En esos años nos decía que directamente teníamos que transfundir al paciente un concentrado eritrocitario, ¿bien? Para mejorar el hematocrito a más del 30%. Pero aquí nunca nos dice que el hematocrito tenga alguna alteración, ¿no? O sea, aquí pasa directamente a la transfusión del hematocrito. Bien, entonces si yo logro la saturación al 70%, ¿verdad? Alcancé mis objetivos. Si a pesar de la transfusión no mejora mi paciente, entonces
En esos años se iniciaban los inotrópicos, dobutamina, dopamina, etcétera. Bien. Y si esto mejoraba, pues entonces hasta que los detectáramos, alcanzábamos los objetivos y el paciente ya se recuperaba, entre comillas, ¿no? Que es básicamente lo que se busca. En la actualidad, nosotros ya no lo manejamos de esta manera, es decir, el orden de lo último ya no es así. Bien. ¿Qué hacemos nosotros de manera muy específica? Primero, si el paciente está respondiendo bien a los antibióticos y al volumen, probablemente ni siquiera vamos a utilizar vasopresores o inotrópicos, ¿vale? Pero si el paciente no responde al volumen, no responde a la antibioticoterapia, no responde a los vasopresores y a los inotrópicos, entonces un paciente que está en refractariedad, es un choque séptico refractario, que no responde a tratamiento. Y por lo tanto yo tengo que mejorar dos puntos importantes. Primero, el ajuste antimicrobiano, es decir, mejorar el espectro de la antibioticoterapia. Si yo solamente le estaba dando ampicilina, sulbactam más claritromicina, pues entonces le tengo que agregar vancomicina. Bien, o sea, voy a mejorar el espectro antibiótico y esto me va a ayudar a controlar el proceso infeccioso generalizado que está naciendo, ¿no? Que se está produciendo. Por lo tanto, va a haber menos desarrollo de proceso inflamatorio de manera secundaria, ¿no? Y además, otro punto importante que yo voy a mejorar es la perfusión. ¿Y cómo lo voy a mejorar? Ah, pues conociendo mi entrega tisular de oxígeno y mi presión arterial media. ¿Cómo voy a conocer esto? Ah, muy fácil, muy fácil. Por medio de mi transportador, la presión de gases y el gasto cardíaco de mi paciente. ¿A qué va todo esto? Bueno, mi transportador específicamente es la hemoglobina. Yo necesito saber que mi hemoglobina está bien, ¿no? Ya en conjunto con mi hematocrito, pero mi hemoglobina, ¿no? Primero. Y después, la presión de gases, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 van a ser fundamentales. Una gasometría, básicamente. De hecho, desde la gasometría podemos obtener todo esto, ¿no? Hemoglobina y gases. Y además un gasto cardíaco, que si no tenemos un Swan-Ganz, podemos hacerlo por método de Fick, o si ya son habilidosos con el ecógrafo, pues un ecocardiograma, y entonces desde ahí obtienen gasto cardíaco, ¿vale? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Pues esto también es importante. El gasto cardíaco depende de tres situaciones, que es la contractilidad. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí están juntas algunas, que es la contractilidad, la precarga y la poscarga, que básicamente es la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces, nosotros dependemos de tres parámetros que dependen de ellos entre sí, pero además de uno más, que se llama cronotropismo o que también nosotros le decimos frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco depende de estos cuatro puntos muy importantes. De nuevo, precarga, contractilidad, poscarga y frecuencia cardíaca. ¿Ok? Son las determinantes del gasto cardíaco. Si alguna de estas está alterada, es decir, si el paciente está taquicárdico, ¿listo? Pero además está hipotenso, pues obviamente no vamos a tener una adecuada precarga y no va a haber una adecuada contractilidad. Si mi paciente estuviera deshidratado, y no tiene una adecuada precarga, no va a haber una adecuada contractilidad. ¿Listo? Y esto tumba o tira, entre comillas, un lenguaje coloquial, el gasto cardíaco, lo disminuye, ¿vale? Entonces es importante que tengamos un equilibrio, que lo busquemos tener. La presión arterial media depende mucho de todo esto. ¿Listo? Porque la presión arterial media, pues depende, bueno, además de la presión arterial, ¿no? Dependen de que haya un adecuado gasto cardíaco, una adecuada funcionalidad del sistema cardiovascular. Entonces, si hay, en este caso, una adecuada precarga, que es la volemia, el líquido dentro de los vasos sanguíneos, la precarga es de manera muy específica el grado de estiramiento de la fibra miocárdica, ¿no? Ya lo habíamos platicado, creo, me parece que en un momento, el grado de estiramiento de la fibra miocárdica a su límite máximo fisiológico, ¿ok? Al final de la diástole, es decir, lo más que se dilata las cavidades del corazón en el proceso diastólico cuando está llegando la sangre, vaya, hacia dentro del corazón, ¿bien? Eso nosotros lo necesitamos para que se aplique la famosa ley de Frank-Starling, que habla de la contractilidad, ¿no? Que nos dice que a mayor distensión del músculo cardíaco, ¿no? Mayor será la fuerza de contracción. ¿Listo? Esto, claro, hasta un límite fisiológico. Entonces, eso, ¿no? Necesitamos una muy buena precarga para que haya un muy buen estiramiento de la fibra miocárdica para que después el proceso sistólico sea igual de fuerte. ¿Bien? Entonces, necesitamos uno de la otra, ¿no? Y eso
se va a ver mediado por la resistencia vascular, ¿no? Es decir, si también hay muy poco líquido, pues la resistencia vascular pudiera estar aumentada, ¿bien? O si tenemos exceso de líquido, tenemos hipotensión arterial, tenemos un tono arteriolar disminuido, etcétera, la resistencia vascular va a estar disminuida. Y eso condicionará a que de alguna u otra medida el gasto cardíaco no esté funcionando de la manera correcta. Además de que si la frecuencia cardíaca está alterada, pues se puede alterar cualquiera de las otras tres. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tratar de mantener un equilibrio con esta parte para mejorar la funcionalidad del paciente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para mejorar esta parte del gasto cardíaco? ¿No? Los gases, pues obviamente, si tenemos un apoyo ventilatorio, vamos a tratar de hacerlo ahí. Pero de manera muy específica para el paciente que está este, con alteraciones de la presión arterial media, del gasto cardíaco, etcétera, nosotros la vamos a mejorar, pues obviamente con vasoactivos, ¿no? Que de primera línea será la norepinefrina, de segunda línea la vasopresina, de tercera línea puede ser otro vasoactivo, pero usualmente no utilizamos de esta manera y utilizamos un inotrópico, que puede ser la dopamina o la dobutamina, aunque se recomienda en la actualidad, pues mucho más la dobutamina, es menos arritmogénica, ¿no? Entonces, norepinefrina, vasopresina y dobutamina, ¿vale? Van a ser nuestros fármacos si es que el paciente los fuera requiriendo, ¿ok? Ahora, si el paciente, a pesar de que tiene norepi, vaso y dobuta, no responde al tratamiento, tenemos un fármaco de cuarta línea o última línea, que no es específicamente vasoactivo e inotrópico, sino que es un antiinflamatorio esteroideo. En este caso, la hidrocortisona. Y vamos a preparar 200 miligramos de hidrocortisona en 100 mililitros de solución salina y lo vamos a colocar en una bomba de infusión continua para 24 horas. Va a estar administrándose a 4.1 mililitros, si no me equivoco, por hora. ¿Listo? Y con eso vamos a ir disminuyendo el proceso inflamatorio. O sea, nos va a ayudar, además de que la hidrocortisona es casi idéntica al cortisol, lo que puede llegar a generar que el paciente tenga respuesta al estrés. Y si hay una disminución del proceso inflamatorio y un aumento de la respuesta al estrés, va a haber un aumento de la respuesta a los inotrópicos y vasopresores que nosotros le estamos administrando de manera, bueno, en forma de fármacos a este paciente. Bien, y vamos a mejorar su condición del gasto cardíaco. Pero puede ser que no funcione. O sea, puede ser que a pesar de la hidrocortisona no funcione. Entonces yo debo de considerar la transfusión, ¿no? A diferencia de lo que veíamos con Rivers, que el primero se iba a la transfusión y luego ya después el inotrópico, aquí no. Aquí son vasopresores e inotrópicos al mismo tiempo, después un antiinflamatorio esteroideo y después de eso, si no funciona, entonces consideramos la transfusión, ¿ok? En general, a los pacientes los tenemos que transfundir con una hemoglobina de menos de 7 gramos sobre decilitro. Bien, a los pacientes con isquemia miocárdica o con infarto, vaya que es lo mismo, o un sangrado activo, yo no me puedo esperar a que la hemoglobina disminuya tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el infarto, si tengo anemia, además, pues obviamente menos oxígeno le va a llegar al músculo cardíaco. Lo que yo quiero es que le llegue lo más que se pueda. Entonces, a ese paciente lo voy a transfundir a partir de 9 de hemoglobina. Lo mismo lo del sangrado activo, ¿no? No nos podemos esperar porque si nos esperamos tantito, esa hemoglobina puede caer a 6 y traernos complicaciones, ¿no? Entonces, desde 9 se transfunde. Pero, en el caso específico de la sepsis, al paciente con 3 vasoactivos o estos fármacos, ¿no? En relacionados al sistema cardiovascular, terapia de líquidos, pero mala perfusión, aunque tenga hemoglobina de 7.5 o más, se debe de transfundir. O sea, este paciente lo podemos transfundir a partir de 7.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina hacia arriba. Lo puedo transfundir en cualquier momento si no tengo la respuesta específica de primera línea, segunda, tercera o última línea en cuanto a los fármacos que ya utilizamos y la fluidoterapia. O sea, este paciente lo transfundimos, lo que vamos a hacer pues, es diluir el proceso inflamatorio con el volumen que le vamos a administrar de sangre, listo, y con eso nos va a permitir de alguna manera mejorar la situación clínica del paciente y que se haga una respuesta mucho más fisiológica a estos fármacos, ¿no? Y entonces regulemos el estado del paciente. Ahora sí es de mucha importancia que sepamos que aún así no siempre va a funcionar, ¿no? O sea, son las recomendaciones que nos dan para que las tengamos en cuenta.
La sepsis, en general, tiene una mortalidad del 10%. O sea, si el paciente tiene sepsis, falla multiorgánica por un proceso de desregulación secundario a una infección, 10%. Pero si esa desregulación de la homeostasis orgánica secundaria a una infección genera hipotensión más hipoperfusión, estamos en estado de shock. Y con esa sintomatología aumenta hasta el 40% la mortalidad de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que de sepsis, de 10 pacientes, ¿verdad? Se muere uno o de 100 se mueren 10, ¿bien? Y de choque séptico, perdón, de 100 se mueren 40, ¿vale? Eso es muy importante, son números bastante alarmantes, sobre todo del choque séptico, ¿bien? Y además, y además, depende, pues obviamente, de múltiples casos, ¿no? El huésped, el origen, el patógeno, es decir, la persona, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunitarias, todo lo que ya hemos platicado, el origen, hay el sitio anatómico en el que se encuentra la infección y el agente patógeno, ¿no? Porque puede ser multidrogo resistente o no, todo eso va a permitirnos, ¿no? Que él tenga más o menos mortalidad. ¿Listo? Lo que sí es que el paciente tiene mortalidad mayor a largo plazo a los 2 años, es decir, tanto en sepsis como en choque séptico, su mortalidad a los 2 años aumenta considerablemente y pues obviamente corren riesgo de fallecer en corto periodo, aunque se salven en ese momento de la muerte, ¿no? Los fenotipos de sepsis son muy importantes entenderlos porque hemos platicado muchas generalidades, ¿no? Tanto de sepsis como choque séptico, pero están estos fenotipos o estas clases, digámoslo así, de sepsis. El fenotipo alfa, en este caso, es un fenotipo que no requiere incluso a veces dosis de vasopresores, ¿no? Pueden ser vasopresores muy, muy bajitos, bien, o incluso no necesitarlos. 5% de los casos de la sepsis se quedan en el fenotipo alfa, ¿no? Perdón, y tienen, se me fue. 5% de mortalidad tiene este fenotipo de sepsis, ¿vale? 5% de mortalidad porque no requieren vasopresores, porque muy probablemente ese paciente no se va a poner grave, ¿no? No va a necesitar la atención crítica como tal. Bien, el fenotipo beta, es decir, es un paciente adulto mayor con comorbilidades, diabetes, hipertensión, EPOC, no sé, algunas de estas que se me acaban de ocurrir, y o falla renal, listo, que desarrollen sepsis, tienen una mortalidad del 13%. Bien, entonces ya aumentó, ¿no? 8%, ya es considerable, ya son 13 personas de 100, ¿no? Que pudieran llegar a tener sepsis de fenotipo beta. Bien, el fenotipo gamma es por una disfunción pulmonar, y esto estamos hablando de directamente una neumonía, ¿no? No son los más casos, pero no son necesariamente lo más grave, ¿no? Pero aquí obviamente es una neumonía que está generando sepsis, ¿ok? No choque séptico, sepsis nada más, ¿vale? Entonces el fenotipo gamma sigue siendo sepsis, pero en este caso de origen pulmonar, y nos va a dar un 24% de mortalidad. Digo, también aumenta considerablemente, ¿no? Primero aumentamos 8 puntos y después aumentamos 11 puntos en mortalidad. Lo preocupante es lo siguiente, el paciente que tiene el fenotipo delta, es decir, aquel que ya desarrolló choque cardiogénico de cualquier entidad, de cualquier órgano, listo, o lugar de origen, o aquel paciente que tiene sepsis pero que generó disfunción hepática, ¿vale? ¿Se acuerdan que platicamos de la falla hepática al inicio, ¿no? Que era muy importante porque nos iba a ayudar al metabolismo de las bacterias traslocadas y etcétera. Entonces, si el hígado tampoco funciona, no hay control de los factores de la coagulación, no hay control metabólico, no hay control, para controlar, vaya, no hay forma de controlar más bien esta parte de la translocación bacteriana, entonces todo eso se va a agravar y el paciente tiene un aumento de la mortalidad severo, que será 40%. Bien, entonces, si ven, aumenta, ¿no? Drásticamente entre cada uno de los fenotipos de sepsis, aumenta muy, muy, muy considerablemente la mortalidad de los pacientes. De nuevo, en la primera y segunda son 8 puntos, luego son 11 y luego son prácticamente 16 puntos, ¿no? De diferencia entre el gamma y el delta. Mucho ojo con esto, ¿no? Es importante entenderlo y conocerlo. Bien. em,
Otras medidas que hay que tomar en cuenta, pues son las plaquetas. Si vamos a transfundir plaquetas, es necesario que el paciente tenga los siguientes valores: menos de 10,000 sin que haya sangrado, evidente, ¿no? Al menos, o sea, que no tengamos datos de sangrado. Menos de 10,000 plaquetas se transfunde. Menos de 20,000 si el paciente tiene alto riesgo de sangrado. A lo mejor los tiempos de coagulación también están elevados, o ha presentado epistaxis ligera, etcétera. Entonces, con 20,000 plaquetas transfundimos plaquetas. Y si el paciente llegara a presentar sangrado o esté en un periodo no tan diferenciado, le hayan hecho un procedimiento invasivo, quirúrgico, etcétera, y el paciente tiene aún así más de 50,000, transfundimos plaquetas, ¿vale? Porque este paciente en cualquier momento puede perder plaquetas llevarnos a un problema grave por una hemorragia, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Después, la insulinoterapia, pues eso siempre hay que estar al pendiente primero de la glicemia o glucemia capilar de nuestros pacientes o la glucemia arterial, que sería lo ideal, ¿no? Aquí se los pongo, ¿no? Si se puede medir en sangre arterial, sería mejor. Es mucho más viable el valor de la sangre arterial para la glucosa. ¿Listo? Y solamente vamos a utilizar las insulinas si la glucosa es mayor a 180 miligramos sobre decilitro en los pacientes sépticos. Bien, la meta es que sean 180 o menos y le vamos a dar seguimiento cada 1 a 2 horas hasta que sean estables estas glicemias y posterior a eso cada 4 horas. ¿Vale? Para que estemos al pendiente. Sabemos que esto también es medio utópico, ¿no? Por las tiras reactivas, por los glucómetros, por todo esto, pero pues bueno, si podemos tomar de repente ahí una gasometría y ver cómo está, por la gasometría, la glucosa, pues también aprovechamos, ¿no? O sea, el glucómetro y las gasometrías y de repente los laboratorios, entonces todo eso es importante para poder obtener la glucosa del paciente y llevar un control específico si es que lo requiriera con insulina. Tenemos también la terapia de reemplazo renal, que primero, para que se pueda utilizar en estos pacientes, necesitamos los criterios específicos de diálisis o hemodiálisis, ¿no? En este caso. Entonces, debe de cumplir con una acidosis severa, de menos de 7,2 de pH, debe tener hipercalemia, o sea, debe tener alguna situación específica, congestión, etcétera, que necesita terapia de reemplazo renal. A esta terapia convencional, pues le vamos a agregar em, un filtro especial, la marca es Cytosorb, bien, y que ese filtro especial, pues obviamente va a retener mediadores proinflamatorios, ¿no? O sea, va a retener citocinas, va a retener factores del complemento, etcétera, etcétera, dentro de ese filtro, ¿listo? Y los va a eliminar, obviamente, y entonces el paciente cuando regresa a la sangre, pues además de que regresa con menos desechos nitrogenados, listo, pues también regresa con menos productos proinflamatorios, lo cual favorecería todo el tratamiento que hemos visto, ¿no? Entonces, si la transfusión no funciona, pues otra de las situaciones sería la terapia de reemplazo renal lento continuo, siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios para dializarlo, porque si no, entonces, pues la verdad es que no nos estaría sirviendo de mucho, ¿vale? Y bueno, por penúltimo, más bien la termoprofilaxis. Recuerda que el paciente, siempre y cuando tenga tiempos de coagulación estables y plaquetas estables, entonces se debe de considerar la termoprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular y además la prevención mecánica, ¿no? Que en este caso son medias de compresión o botas neumáticas. Recuerda que los vendajes compresivos no son un medio o un método de tromboprofilaxis. Está totalmente demostrado desde hace como 3 años. Salieron un par de artículos internacionales en revistas muy importantes que nos dicen que no es válido el vendaje en miembros inferiores porque no estamos seguros de que la compresión en todas las zonas del vendaje sea la correcta. Bien, entonces esto puede ocasionar que se generen más trombos de los que nosotros queríamos prevenir. Está totalmente demostrado con mucha evidencia y por lo tanto ya no se utiliza. Lo que se recomienda en las nuevas guías en general, si ustedes buscan cualquier guía de pacientes que atención crítica, te va a hablar de la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular y prevención mecánica por medio de medias de compresión o botas neumáticas. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso.
En el caso de la profilaxis de úlceras por estrés, solo cuando el paciente tiene riesgo real de desarrollar úlceras por estrés o lo que nosotros también conocemos como úlceras ácido-pépticas. Si el paciente no tiene antecedentes de gastritis, si el paciente no tiene antecedentes de lesiones, de úlceras por estrés, no se debe dar los antagonistas de los receptores de histamina 2. No, ni el omeprazol, ni lansoprazol, ni pantoprazol, ninguno de esos, porque estos de manera, con un uso pues prolongado, pueden hacer literalmente que se inhiba la producción del ácido clorhídrico. Pues cuando yo lo voy a volver a alimentar a este paciente, no va a haber la suficiente cantidad de ácido clorhídrico y por lo tanto no va a haber la suficiente cantidad para digerir estos alimentos, generando que el paciente pueda llegar a presentar en algún momento una broncoaspiración. Esto sobre todo si lo estamos alimentando por sonda. Entonces es muy importante que no hagamos esto si el paciente no tiene realmente un riesgo de desarrollar úlceras por estrés. Si no tiene este riesgo, pero queremos prevenir un poco, etcétera, pues está otro medicamento que se llama sucralfato, que también inhibe de alguna manera la acidez del estómago, pero no la producción directa de ácido clorhídrico. Bien, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el caso específico de la nutrición, hablando de esto, pues se debe de realizar enteral lo antes posible. Lo hemos comentado, creo yo, que en muchas clases, ¿no? Que debe ser la nutrición enteral lo antes posible. Para enteral solamente aumenta el riesgo de infección. La sonda nasogástrica, si hay mucho riesgo de aspiración, se debe de colocar por vía nasogástrica, si no por vía orogástrica. Bien, o la que tengamos, ¿no? Nasoyeyunal, oroyeyunal, eh, o gastrostomía o yeyunostomía, bueno, lo que tengamos disponible, pero si es específicamente por boca o nariz, si hay riesgo de aspiración, pues va por nariz, ¿bien? Y se pueden utilizar procinéticos, depende, aquí vamos a ver cómo se encuentra el paciente, su peristalsis, pero si también es bajita la peristalsis, podemos utilizar procinéticos como la metoclopramida, donde vamos a mejorar la peristalsis del paciente y por lo tanto la digestión, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Y el bicarbonato solamente se debe utilizar cuando hay un pH de menos de 7.2, esto que además es un criterio dialítico, ya lo habíamos mencionado, y bicarbonato en gasometría directamente de menos de 6, especialmente si está acompañado de lesión renal aguda, es decir, si tenemos este pH y este bicarbonato que está en la diapositiva, 7.2 y 6 respectivamente, es un criterio dialítico, ¿ok? Entonces, tendríamos que utilizar bicarbonato, aunque no necesariamente el del bicarbonato es 7.5%. Las soluciones dializantes para la terapia de reemplazo renal lento continuo, la gran mayoría tiene bicarbonato, ¿no? Entonces pudiéramos utilizarlas. Y pues obviamente estar al pendiente de los valores de creatinina, ¿no? Si esta se eleva más de 2 veces el valor basal, pues obviamente estamos en un AKI severo, ¿no? En una escala de falla renal aguda, ¿no? Severa, y entonces hay que darle el tratamiento correspondiente a esta persona. Es el manejo en general de cómo debería ser un paciente con choque séptico. Sabemos que a veces lo tenemos, a veces nos hacen falta algunas cosas de manera muy específica, pero pues hay que irnos acoplando cada vez más, lo más que se pueda, ¿verdad? A las guías internacionales, sobre todo en estos países que realizan mucha investigación relacionada con estos procedimientos. Entonces, les dejamos esta clase del día de hoy. Listo, ya ando yo pensando que estoy en el podcast. Les dejamos esta clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna situación relacionada con la clase del día de hoy, ustedes pueden preguntar en la plataforma de Classroom y pues bueno, a mí me llegan notificaciones cuando ustedes comentan o algo así. Entonces, sin problema yo les respondo lo antes posible, ¿vale? Entonces, por lo pronto, pues espero que haya sido de mucha ayuda esta clase para ustedes, que les haya servido y les haya gustado mucho, y nos vemos la siguiente semana con más del diplomado, la clase número 7, y ya les estaremos preparando la grabación de la clase pendiente. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.